Mi casa empezó a hablarme antes que mi familia. No con palabras, claro. Las casas no hablan así. Hablan con cajones apenas abiertos, con una silla con una foto torcida en el pasillo, con una caja de costura que una juraría haber dejado cerrada, y encuentra al día siguiente con la tapa mal encajada. Al principio pensé que era cosa mía. A los 73 años, una empieza a perdonarse pequeños despistes, aunque duelan en el orgullo. Pero si esta historia les atrapa desde el principio, suscríbanse y quédense conmigo, porque lo que mi vecina escuchó dentro de mi casa mientras yo estaba fuera no eran ruidos de madera vieja, eran los pasos de alguien que creía que una mujer mayor ya no sabía distinguir un olvido de una traición. Me llamo Mercedes. Tengo 73 años, soy viuda desde hace 8 y vivo sola en la misma casa, donde crié a mi hija, donde enterré silencios, donde celebré cumpleaños con poco dinero y mucho ruido, y donde aprendí que una mujer puede quedarse sola sin estar derrotada. Mi marido Andrés murió una mañana de enero, sentado en la cocina, con la radio puesta y el café a medio tomar. Se fue sin drama, sin despedida grande, casi con la misma discreción con la que había vivido. Durante el primer año, la casa se me vino encima. No por grande, porque no lo es tanto, sino por llena. Cada habitación tenía una costumbre suya, su chaqueta en la entrada, sus gafas sobre el aparador, el hueco de su cuerpo en el sofá. A veces abría un armario y me encontraba con una camisa que aún parecía guardar su forma. Entonces cerraba la puerta despacio y seguía con mi día como hacen tantas viudas, no porque hayan dejado de sentir, sino porque la vida no sabe detenerse por respeto. Con el tiempo, la casa volvió a ser mía. Esa frase puede parecer sencilla, pero no lo es. Una casa compartida durante 40 años no se convierte en casa propia de un día para otro. Hay que aprender otra vez dónde sentarse, qué cocinar cuando nadie más opina, qué hacer con una cama demasiado grande, cómo llenar los domingos y cómo soportar que nadie pregunte desde el salón si queda pan. Yo lo aprendí. Aprendí a vivir sola, a cerrar la puerta con 2 vueltas, a pagar las facturas, a poner aceite en las bisagras, a llamar al fontanero sin consultar a nadie y a dormir con la ventana entreabierta cuando hacía calor. No era una vida emocionante, pero era mía, y a ciertas edades, que algo sea tuyo, ya es bastante. Mi hija Verónica nunca lo entendió del todo. Verónica tenía 46 años y una forma de querer que siempre venía con instrucciones. De niña era sensible, pegada a mí, de esas criaturas que no se dormían si yo no les pasaba la mano por el pelo. De adulta se volvió práctica, demasiado práctica. Con los años empezó a hablarme como si mi vida fuera una habitación desordenada que ella tenía derecho a reorganizar. Mamá, deberías poner los medicamentos en una caja semanal. Mamá, no dejes dinero en efectivo en casa. Mamá, esa alfombra es peligrosa. Mamá, deberías plantearte algo más pequeño. Ese algo más pequeño apareció por primera vez 2 años después de morir Andrés. Lo dijo mientras miraba el patio como quien comenta que va a llover. Esta casa te viene grande. Yo estaba quitando hojas secas de una maceta. La casa y yo nos conocemos. Nos arreglamos bien. ¿No es eso? Entonces, ¿qué es? Suspiró con paciencia. Que no vas a estar siempre igual, ahí estaba. La frase que las hijas pronuncian como si fueran las primeras en descubrir que sus madres envejecen. No le contesté. Seguí con la maceta. A veces responder solo sirve para darle al otro la oportunidad de presentar su invasión como preocupación. Su marido, Julián, era peor.
aunque tardé más en admitirlo. Tenía 49 años, una sonrisa correcta y ojos de esos que no se quedan quietos. Cuando entraba en mi casa, no miraba como visita, miraba como quien calcula la humedad del techo, el ancho del pasillo, la puerta del patio, el mueble antiguo de la entrada, las cerraduras, los enchufes, la escalera. Esta vivienda tiene muchas posibilidades, me dijo una vez. Para vivir, sí, respondí. Él sonrió. También para otras cosas. No pregunté cuáles. Ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. Julián trabajaba en una gestoría y entendía de papeles, herencias, seguros, compraventas y todas esas palabras que algunas personas usan con voz tranquila mientras van midiendo lo que todavía no les pertenece. Verónica decía que era ordenado. Yo lo llamaba otra cosa, aunque durante mucho tiempo lo guardé para mí. Tenían 2 hijos. Bruno, de 19 años, era el mayor, un chico alto, algo callado, con esa edad en la que uno todavía no sabe si entrar en la vida adulta con rabia o con miedo. Venía menos que antes, pero cuando venía, me arreglaba el móvil, me movía macetas pesadas y me preguntaba por el abuelo con una seriedad que me enternecía. No siempre sabía qué decirme, pero al menos no hablaba como si yo estuviera caducada. Irene, de 15, era más transparente. Entraba en casa con hambre, con prisa, con los auriculares colgando y con frases que a veces dejaban a los adultos sin defensa. Tenía la costumbre de decir la verdad antes de entender que la verdad puede incomodar. A mí eso me parecía un don, a su madre, una falta de filtro. Irene, piensa antes de hablar, le repetía Verónica, y yo pensaba, ojalá no piense demasiado todavía. La primera cosa rara ocurrió con una foto. Era una foto de Andrés y mía tomada en la feria muchos años atrás. Él con camisa azul, yo con un vestido de flores que entonces me parecía precioso y ahora me parece una cortina alegre. La tenía en el pasillo sobre una repisa estrecha junto a una figura pequeña de cerámica. Cada mañana, al pasar, la enderezaba un poco por costumbre. Una manía tonta. Hay cosas que una mantiene rectas porque otras ya no puede. Un martes volví del mercado y la encontré torcida. No un poco, torcida de verdad. La figura de cerámica también estaba más cerca del borde. Me quedé mirándola con las bolsas en la mano. Pensé que quizá al limpiarla había movido yo. Pero ese día no había limpiado el pasillo. Había salido temprano. Había comprado tomates, pan, merluza y un paquete de arroz, y al volver la foto estaba así. La coloqué bien. No le di más importancia. 2 días después encontré el cajón del mueble de la entrada entreabierto. Allí guardaba cosas pequeñas, pilas, llaves antiguas, una linterna, recibos que debía tirar, y nunca tiraba. Yo siempre lo cerraba hasta el fondo, porque si quedaba abierto rozaba con la puerta del armario. Aquella mañana estaba apenas abierto lo justo para que una rendija negra pareciera mirarme. Lo cerré, me quedé quieta. Luego lo abrí de nuevo. Nada faltaba, al menos nada evidente. La linterna estaba, las pilas estaban, las llaves también, pero los sobres estaban movidos. No podía demostrarlo claro. Esa es la dificultad de las primeras sospechas. Una siente la alteración antes de poder explicarla. El domingo se lo comenté a Verónica. Había venido a comer con Julián y los niños. Hice pollo guisado porque a Bruno le gustaba y natillas porque Irene llevaba tiempo pidiéndolas. La comida fue normal al principio. Julián habló de su trabajo. Verónica revisó el móvil varias veces. Bruno me ayudó a sacar platos e Irene se comió pan antes de que nos sentáramos.
Fue después del café cuando lo dije. Últimamente encuentro cosas movidas. Verónica levantó la vista. ¿Qué cosas? La foto del pasillo, un cajón, la caja de costura el otro día. Julián dejó la cucharilla en el plato. ¿Movidas cómo? Pues movidas, fuera de su sitio. Verónica se apoyó en el respaldo de la silla con esa expresión que ya me conocía. Preocupación mezclada con cansancio. Mamá, igual las moviste tú y no te acuerdas. Irene levantó los ojos de su móvil. Bruno también. No creo, respondí. No digo que sea nada grave, pero últimamente te pasa más. La miré. ¿Qué me pasa más? Despistes. La palabra cayó sobre la mesa con una suavidad ofensiva. ¿Qué despistes, Verónica? El otro día me dijiste que habías perdido las gafas y las tenías en el baño. Eso le pasa a cualquiera. Sí, claro. Pero Julián intervino con voz templada. Mercedes, nadie está diciendo nada malo. Solo que a veces, cuando uno vive solo, empieza a no notar ciertas rutinas. Uno, no dijo tú, dijo uno, como si estuviera formulando una verdad general y no preparando una etiqueta para mí. Mis rutinas las noto bastante bien, respondí. Verónica suspiró. Mamá, no te pongas a la defensiva. Entonces no me pongas contra una pared invisible. Bruno bajó la mirada al plato. Irene sonrió apenas, pero se contuvo. Julián me observó con esa calma suya. Quizá deberíamos revisar cerraduras, por seguridad. La sugerencia me sorprendió. ¿Cerraduras? Sí. Si crees que alguien entra o que se mueven cosas, no he dicho que alguien entre. Pero lo estás insinuando. No lo estaba insinuando. Todavía no. Pero me llamó la atención lo rápido que Julián llevó la conversación hacia allí, como si la idea estuviera esperando en su boca. Verónica apoyó una mano sobre la mía. Mamá, lo importante es que no empieces a obsesionarte. Una cosa es revisar y otra imaginar. Retiré la mano con delicadeza. Gracias por explicarme la diferencia. La comida terminó con un ambiente pesado. Verónica recogió los platos casi con brusquedad. Julián se ofreció a mirar, un día de estos, las cerraduras. Bruno me preguntó si quería que bajara la basura. Irene, antes de irse, me abrazó más fuerte de lo normal. Abuela, me susurró, mi madre está muy pesada con que te olvidas de cosas. Ya lo he notado, pero tú te acuerdas de todo. Aquella frase me sostuvo más de lo que ella imaginaba. Los días siguientes empecé a prestar atención. No de forma escandalosa. No quería convertirme en una anciana revisando cada mota de polvo, pero empecé a mirar con más cuidado. Antes de salir, observaba el salón, la manta doblada, la silla junto a la ventana, el mueble de la entrada, la puerta del cuarto pequeño donde guardaba cajas antiguas, ropa de invierno y una carpeta con documentos que no usaba casi nunca. La casa siguió hablando. Una tarde encontré la silla del comedor, un poco separada de la mesa. ¡Otra! La puerta del cuarto pequeño estaba cerrada, pero no encajada como yo la dejaba. Una mañana al ir a coger hilo, descubrí la caja de costura con los carretes cambiados de lado. Nada era suficiente para acusar a nadie. Todo era suficiente para quitarme la tranquilidad. Entonces apareció Consuelo. Consuelo vivía pared con pared conmigo, en la casa de al lado. Tenía 76 años, un bastón que usaba más para señalar que para apoyarse y una energía de mujer que había pasado media vida sin esperar permiso de nadie. Nos conocíamos desde hacía más de 30 años. Habíamos criado hijas en la misma calle, compartido azúcar, remedios, quejas de vecinos y funerales. Consuelo era de esas personas que parecen entrometerse hasta que un día descubres que su intromisión te ha salvado. Vino un jueves a las 7 de la tarde, sin avisar. Tocó 3 veces, como siempre. Mercedes, abre.
que no vengo a venderte nada. Le abrí con una sonrisa cansada. Eso dices ahora. Entró, se quitó el pañuelo del cuello y se sentó en la cocina sin esperar invitación. Tenemos que hablar. La frase me borró la sonrisa. ¿Ha pasado algo? Consuelo me miró fijamente. Eso quiero preguntarte yo. Puse agua a calentar. No me asustes. Pues entonces dime que tienes a alguien arreglando cosas cuando sales. Me quedé con la tetera en la mano. ¿Qué? ¿Que si has dado llave a alguien para que entre cuando tú no estás? No. La respuesta salió rápida. Demasiado rápida incluso para mí. Consuelo apretó los labios. Entonces alguien entra. El agua empezó a calentarse. Pero yo no me moví. ¿Por qué dices eso? Porque he oído golpes. La cocina se volvió muy silenciosa. ¿Qué golpes? ¿En tu casa? ¿Cuando tú no estabas? Noté que la tetera me pesaba. ¿Cuándo? El martes pasado, sobre las 11:30. Tú estabas en el mercado. Te vi salir con el carrito. A los 20 minutos oí un golpe seco. Pensé que se te habría caído algo antes de irte. Luego otro. Después pasos. Me senté despacio. Pasos. Mercedes, llevo 30 años oyendo esta casa al lado. Sé cuándo cruje por vieja y cuándo camina alguien dentro. Sentí un frío seco en la espalda. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque pensé que quizá era Verónica, o Bruno, o alguien con llave, y porque una no quiere meter miedo sin estar segura. Pero hoy ha vuelto a pasar. Hoy, asintió. A eso de las 5. Tú estabas en misa con Remedios, ¿no? Sí. Pues alguien movió algo pesado. Sonó como un cajón grande o una caja arrastrando. Luego un golpe en la pared del cuarto pequeño. El cuarto pequeño, el mismo donde estaba la carpeta de documentos. La misma habitación cuya puerta yo encontraba rara. Me levanté tan rápido que casi tiré la silla. Consuelo vino detrás de mí. Caminamos hasta el cuarto pequeño. Abrí la puerta. Todo parecía en orden a primera vista. Las cajas en la estantería, el baúl antiguo, una silla plegada, bolsas de ropa al fondo, pero al acercarme vi una marca en el polvo sobre la tapa del baúl, una línea limpia donde algo o alguien había pasado la mano. Abrí el baúl. Dentro guardaba mantas, algunas fotos viejas y una caja metálica con papeles de poca importancia. La caja seguía allí, pero estaba girada. Yo la dejaba con la cerradura hacia la derecha. Ahora miraba hacia adelante. Me temblaron las manos. Consuelo no dijo, «Te lo dije». Se lo agradecí. «¿Falta algo?», preguntó. «No lo sé». Saqué la caja metálica y la abrí. Recibos antiguos, papeles de la comunidad, garantías caducadas, cartas, nada de valor. Los documentos importantes no estaban ahí. Los tenía en una carpeta azul en el armario de mi habitación, dentro de una bolsa vieja de labores. O eso creía. Fui al dormitorio. Abrí el armario. Busqué la bolsa. Estaba. La saqué, desaté el nudo y abrí la carpeta azul. Escritura de la casa. Testamento antiguo. Seguro de vida de Andrés. Un sobre con papeles de una pequeña finca que heredé de mis padres y que nadie en la familia parecía recordar hasta que Julián empezó a hacer preguntas años atrás. Todo seguía allí, pero la goma de la carpeta estaba colocada al revés. A los demás les parecería una tontería. A mí no. Yo llevaba años cerrando aquella carpeta de la misma forma. La goma bajaba por la derecha y cruzaba hacia abajo. Ahora cruzaba desde la izquierda. Me senté en la cama. Consuelo se quedó de pie en la puerta. «Mercedes, han tocado esto. ¿Estás segura?». La miré. Sí, y fue la primera vez que lo dije sin pedir permiso a mi propia duda. Esa noche no llamé a Verónica. Me sorprendió mi propia decisión.
Durante años, cualquier problema familiar me llevaba a llamarla. Una humedad, una jactura rara, una caída en la calle, una fiebre, un documento que no entendía. Pero aquella noche, la idea de llamarla me produjo una resistencia extraña. No miedo exactamente, más bien una intuición pesada. Verónica había sido demasiado rápida al hablar de mis despistes. Julián demasiado rápido al mencionar cerraduras. Y ahora alguien había entrado en mi casa buscando algo en el cuarto pequeño o en mis papeles. Consuelo se quedó conmigo hasta las 10. Antes de irse me dijo: «Haz fotos». «¿De qué?» «De todo, cajones, puertas, papeles, cajas. Antes de salir. Así no podrán decirte que lo imaginaste». Aquella frase se parecía mucho a lo que Remedios le había dicho a otra mujer en otra historia, aunque yo entonces no lo sabía. Las vecinas mayores tienen una sabiduría común. Cuando la familia empieza a llamarte olvidadiza, guarda pruebas. Al día siguiente hice fotos del mueble de la entrada, de la foto del pasillo, del cuarto pequeño, de la carpeta azul, del cajón de la cómoda, de la caja donde guardaba algunas joyas de Andrés, su alianza, unos gemelos, un reloj que ya no funcionaba y un broche de mi madre. Me sentí ridícula al principio. Luego me sentí menos indefensa. Esa tarde vino Bruno, solo. Me extrañó. Traía una bolsa con pan y una caja de bombones. «Mamá dice que te los traiga», dijo. «¿Tu madre manda bombones o viene escondida dentro de uno?» Sonrió un poco. «Está trabajando». Nos sentamos en la cocina. Bruno estaba más nervioso de lo habitual. Movía la pierna bajo la mesa, miraba el móvil, respondía con frases cortas. «¿Va todo bien?», pregunté. Sí, mentía mal. Eso era bueno. La gente que miente mal todavía conserva pelea dentro. Bruno levantó la vista. «¿Qué? En esta casa puedes decir la verdad, aunque no sepas ordenarla». Se quedó muy quieto. Durante unos segundos pensé que iba a hablar, pero entonces su móvil vibró. Miró la pantalla y se cerró de golpe. «Es mi madre. Me tengo que ir pronto. Acabas de llegar». «Ya, es que tengo cosas», no insistí. Pero cuando se levantó, vi que miraba hacia el pasillo, no al azar. Miró hacia mi dormitorio, luego hacia el cuarto pequeño. «¿Buscas algo?», pregunté. Se sobresaltó. «No». Lo acompañé a la puerta. Antes de salir, me abrazó con torpeza. «Abuela, ten cuidado, ¿vale?». La frase me dejó helada. «¿Con qué?». Bruno abrió la boca. La cerró. «Con nada. Con las escaleras y eso». Se fue. Cerré la puerta y me quedé apoyada en ella. «Ten cuidado». No era una frase cualquiera. Esa noche hice algo que nunca pensé que haría en mi propia casa. Puse un hilo muy fino en la puerta, del cuarto pequeño, a la altura del marco. Un hilo blanco que apenas se veía. Si alguien abría la puerta, caería. Luego coloqué un pequeño papel doblado dentro del cajón de la cómoda, justo en una posición que solo yo conocía. Si alguien lo abría, el papel se movería. Y antes de dormir, hice una foto de la carpeta azul dentro de la bolsa de labores. Me acosté tarde. No dormí bien. A la mañana siguiente salí al mercado a la misma hora de siempre. Crucé la calle, saludé a Consuelo con la mirada y fingí alejarme con el carrito. Pero no fui al mercado. Doblé la esquina, esperé 5 minutos y entré en casa de Consuelo por la puerta trasera, que daba al patio común. Desde su cocina se oía parte de mi casa. No se veía, pero se oía. «Si pasa algo, no salgas corriendo», me advirtió ella. «Primero escuchamos. Y si entran, entonces confirmamos. Y si es Verónica». Consuelo me miró con una tristeza áspera. «Entonces también confirmamos». Esperamos casi media hora. El tiempo se volvió espeso. Consuelo preparó café
pero ninguna bebió. Yo tenía las manos frías. Pensaba en Verónica de niña entrando en mi cama cuando tenía pesadillas. Pensaba en Bruno, diciéndome, «Ten cuidado». Pensaba en Julián mirando mi pasillo como si fuera un plano. A las 10:42 oímos un ruido. La puerta, mi puerta. No un golpe, no un crujido. Una llave entrando en la cerradura. Me llevé una mano a la boca. Consuelo se puso de pie muy despacio. La cerradura giró. Luego pasos. Dentro de mi casa. Pasos claros. No era la madera. No era una tubería. No era mi cabeza. Alguien había entrado. Consuelo me agarró la muñeca. Quieta. Los pasos fueron hacia el pasillo. Después sonó una puerta. La del cuarto pequeño. Sentí que algo se me rompía por dentro. No por la intrusión en sí, por la intimidad del gesto. Alguien de mi sangre, o alguien enviado por ella, usando una llave para entrar en mi casa mientras yo fingía estar fuera, caminando hacia los lugares donde guardaba mi vida en papeles y cajas, oí un golpe suave. Luego algo arrastrándose. Consuelo tenía la cara dura como piedra. «Ya está», susurró. «Ya no estás imaginando nada». Cerré los ojos. Me dolió que aquello fuera un alivio, pero lo fue, porque a veces una prefiere descubrir una traición antes que seguir creyendo que se está perdiendo a sí misma. No salimos. Todavía no. Esperamos 10 minutos más. Los pasos fueron al dormitorio. Abrí los ojos de golpe. Mi dormitorio. Mi armario. La carpeta azul. Sentí ganas de cruzar la pared con las manos, pero Consuelo me sujetó. «No ahora», me dijo al oído. «Si sales ahora solo pillas una parte. Si quieres saber quién y qué busca, hay que hacerlo bien». Tenía razón, la odié un poco por tener razón. Los pasos continuaron. Cajones, una puerta de armario, algo que caía y volvía a colocarse. Después, silencio. Luego la puerta de entrada otra vez. La cerradura. Y nada. Consuelo y yo esperamos otros 5 minutos antes de movernos. Cuando entré en mi casa, lo hice como quien entra en un sitio que acaba de ser profanado. Todo parecía normal, demasiado normal. El salón intacto, la cocina quieta, la foto del pasillo apenas torcida, como si alguien la hubiera rozado. Fui directa al cuarto pequeño. El hilo estaba en el suelo. La puerta había sido abierta. En el dormitorio, el papel del cajón estaba desplazado, y la carpeta azul, aunque seguía en la bolsa de labores, tenía la goma puesta de otra manera. Otra vez. Me senté en el borde de la cama. Consuelo se quedó a mi lado. «Ahora llamamos a un cerrajero», dijo. «No». Me miró. «¿Cómo que no? Primero quiero saber hasta dónde van a llegar, Mercedes. Si cambio la cerradura ahora sabrán que lo sé, y se harán los ofendidos. Dirán que estoy paranoica, que me invento cosas, que tal vez abrí yo el cuarto y no me acuerdo. ¿Tienes pruebas? Tengo hilos y fotos. Necesito más». Consuelo me observó largo rato. «¿Qué estás pensando?» Miré la carpeta azul, luego el armario, luego la puerta. «Que si alguien entra buscando documentos, voy a darle documentos que encontrar». Consuelo sonrió despacio. «Ahora empiezas a hablar como una mujer sensata». Aquella tarde llamé a Rafa, un cerrajero de confianza, que Consuelo conocía de toda la vida. No le pedí que cambiara la cerradura todavía. Le pedí que la revisara. Vino al anochecer, con una caja de herramientas y cara de haber oído historias peores. Observó la puerta, el bombín, la cerradura secundaria. Trabajó en silencio unos minutos y luego me miró. «Esta llave ha tenido uso reciente, pero no parece forzada. O sea, entran con copia. Eso parece. ¿Se puede saber cuántas copias hay?» Negó con la cabeza. «No. Pero si no sabe quién tiene una, cambie la cerradura». «Lo haré. Hoy». Miré a Consuelo.
Todavía no. Rafa no preguntó. Solo me dio una recomendación. Entonces, al menos, no deje aquí nada importante. Eso sí lo hice. Esa misma noche, con ayuda de Consuelo, saqué la carpeta azul, las joyas de Andrés, el testamento antiguo, las escrituras y los papeles de la finca. Los metimos en una bolsa de tela y los llevamos a casa de Consuelo. En su lugar, dejé otra carpeta, azul también. Dentro puse copias viejas sin valor, papeles caducados y una hoja escrita por mí, con letra clara, simulando una lista de cosas importantes. No era un documento legal, no era nada real, pero estaba redactada para parecerlo a ojos de alguien ansioso. Nombres, fechas, una referencia a una supuesta caja del banco y una frase sobre actualizar testamento antes de final de mes. Consuelo me observaba mientras la preparaba. ¿Y si se la llevan? Mejor. Mejor, así sabré que no buscaban recuerdos. Buscaban papeles. Luego hice una llamada a Verónica. Contestó al tercer tono. Mamá, ¿todo bien? Sí, solo quería decirte que la semana que viene quizá me vaya unos días con Consuelo a visitar a una prima suya. Silencio. Viaje, tú, 3 o 4 días. ¿Y la casa? La casa sabe quedarse sola. Mamá, no sé si es buena idea. A mi edad casi nada parece buena idea, hasta que una lo hace. ¿Cuándo te vas? Ahí estaba. La pregunta llegó demasiado pronto. El martes mentí, hoy era viernes. Verónica tardó un poco en responder. Bueno, ya hablamos. Colgué. Consuelo, sentada frente a mí, alzó las cejas. Martes. Martes. ¿Y a dónde vamos? A ninguna parte, sonrió. Mejor. Viajar cansa. Esa noche, antes de acostarme, miré mi casa de otra forma, ya no como una víctima que sospecha, como una mujer que prepara el escenario. Me dolía, no voy a fingir lo contrario, me dolía pensar en Verónica recibiendo mi llamada y quizá contándosela a Julián. Me dolía imaginar a mi hija, hablando de mi hija, hablando de mi casa como un sitio accesible, de mis papeles como un obstáculo, de mi memoria como una herramienta que podían doblar. Me dolía Bruno, su abrazo torpe, su ten cuidado. Me dolía Irene, que quizás sabía menos pero veía más de lo que le dejaban decir. Pero debajo del dolor había otra cosa, una decisión. El martes yo no estaría de viaje, estaría en casa de Consuelo, al otro lado de la pared, con Rafa avisado, con el móvil preparado para grabar, con las copias falsas en su sitio y con una paciencia que ya no era resignación. Esta vez, si alguien entraba en mi casa buscando mi vida en una carpeta, no iba a encontrar a una vieja despistada, iba a encontrar una trampa. El sábado por la mañana me levanté con una idea clavada en la cabeza. Si alguien había convertido mi casa en un lugar al que podía entrar cuando yo no estaba, yo tenía que volver a convertirla en terreno mío. Eso no se hace solo cambiando una cerradura. La cerradura vendría después. Primero necesitaba saber quién giraba la llave, qué buscaba y hasta dónde estaba dispuesto a llegar cuando creía que yo ya no podía defender mis propios recuerdos. Preparé café, abrí la ventana de la cocina y coloqué sobre la mesa todo lo que iba a usar para la trampa. La carpeta azul falsa, unos papeles viejos, una libreta de tapas marrones, 2 sobres vacíos, una caja metálica sin valor y una hoja escrita por mí con letra clara. La leí varias veces, no por orgullo, sino para asegurarme de que sonaba lo bastante importante sin comprometer nada real. Revisar escritura de la finca, hablar con Claudia Benítez, caja banco, testamento antes de final de mes. Nada de aquello era prueba legal de nada, eso lo sabía, pero era una carnada perfecta para quien entrara buscando lo que no le pertenecía. Consuelo llegó a las 9 con una bolsa de magdalenas
y el bastón golpeando el suelo como si viniera a dirigir una operación militar. ¿Dormiste?, preguntó. Algo. Eso quiere decir que no. Se sentó frente a mí, miró la carpeta falsa y la abrió sin pedir permiso. Con Consuelo, esas cosas ya eran inútiles. Está bien, dijo. Parece importante sin decir nada que de verdad les sirva. Esa es la idea. Y si son más listos, entonces se llevarán papeles inútiles con mucha inteligencia. Consuelo sonrió. Así me gusta. No tardamos mucho en preparar el resto. Puse la carpeta falsa en la bolsa de labores, en el mismo lugar donde antes guardaba la verdadera. Dejé la caja metálica vieja en el baúl del cuarto pequeño, pero dentro metí una nota como una fecha inventada y el nombre de Claudia Benítez, la abogada que yo sí pensaba llamar, aunque todavía no lo había hecho. Quería que, si alguien abría y rebuscaba, encontrara capas, un señuelo dentro de otro señuelo, como esas muñecas rusas que Andrés me regaló una vez y que siempre me parecieron más inquietantes que bonitas. Después hice fotos de todo: la carpeta dentro de la bolsa, el baúl cerrado, la puerta del cuarto pequeño con el hilo nuevo puesto, el cajón de la cómoda con el papel doblado en el borde, la posición exacta de la silla del comedor, la foto de Andrés en el pasillo. Recta. Mi casa empezó a parecer una escena preparada y aquello me produjo tristeza. Una no debería tener que fotografiar su propio hogar como si fuera un lugar del que desconfía, pero cada foto también me devolvía un poco de control. A media mañana vino Rafa. Consuelo lo había llamado con la excusa de que la cerradura hacía ruido. Era un hombre de unos 50 años, ancho de hombros, con bigote y una forma de hablar tranquila. Traía una caja de herramientas y un móvil viejo que, según dijo, todavía grababa vídeos si lo dejabas conectado a un cargador. No soy detective, aclaró mientras lo dejaba sobre la mesa, pero si quiere ver quién entra por esa puerta, esto puede servir. ¿Y dónde lo ponemos?, pregunté. Rafa miró el recibidor, el pasillo y el mueble de la entrada. Si lo escondemos entre esos libros, apuntando al pasillo, grabará la puerta y parte del camino al cuarto pequeño. No se verá todo, pero sí suficiente. ¿Sentí un escalofrío? Es legal. Rafa se encogió de hombros con cautela. Es su casa. Usted graba su entrada. Otra cosa es lo que luego quiera hacer con eso. Ahí mejor hablar con una abogada, pero para saber quién está entrando le vale. Me miró con seriedad. Y cuando termine esto, cambie la cerradura, sin avisar. Lo haré. No, lo hará de verdad. A veces, la gente mayor espera demasiado por no enfadar a los hijos. Consuelo soltó una risa seca. Este ya habla como nosotras. Rafa colocó el móvil entre unos libros viejos de recetas y una caja de fotos. Desde fuera no se veía. Hizo una prueba. En la pantalla aparecía la puerta, el pasillo y una parte del acceso al cuarto pequeño. Si alguien entraba, quedaría grabado. Si alguien pasaba hacia el dormitorio, también se vería. Luego revisó otra vez el bombín. La copia entra limpia, dijo. Quien la usa no está forzando nada. Aquello dolió de una forma muy concreta. Forzar una puerta habría sido una agresión externa. Entrar con una copia era una traición con permiso antiguo. Rafa se fue después de repetir 3 veces que lo llamáramos en cuanto quisiera cambiar la cerradura. Consuelo lo acompañó hasta la puerta y luego volvió a la cocina, donde yo seguía mirando la carpeta. Falsa. Te estás atagando, dijo. Estoy pensando. Estás sufriendo. También no intentó consolarme con frases bonitas. Me puso una magdalena delante. Come. Las venganzas con el estómago vacío salen torcidas. No pude evitar reírme, y me hizo bien. El domingo vino Verónica. No la esperaba hasta la tarde,
pero apareció a media mañana con Julián e Irene. Bruno no venía. Según ella, había quedado con unos amigos. Julián traía una bolsa de naranjas y esa sonrisa de yerno atento que a mí ya empezaba a revolverme el estómago. Pasábamos cerca, dijo Verónica. Pasaban cerca de mi casa con una bolsa de naranjas. Un domingo a las 11, 2 días después de que yo les dijera que el martes me iba de viaje. Claro, los hice pasar. Consuelo me había advertido que actuara normal. Lo intenté. Preparé café, saqué galletas, pregunté por los estudios de Irene y fingí no notar cómo Julián miraba de reojo hacia el pasillo. ¿Ya tienes todo listo para el viaje?, preguntó Verónica. Casi. Al final te vas el martes. Eso dije. ¿A qué hora? Dejé la cafetera sobre la mesa. Por la mañana. ¿Temprano? Verónica, ¿quieres venir a despedirme con banda de música? Irene se rió. Julián no. Mi hija apretó los labios. Lo pregunto por si necesitas que te lleve. Voy con Consuelo. ¿Y la casa? La casa lleva más años que yo sin irse a ninguna parte. Julián intervino entonces. Mercedes, si quieres, puedo pasar a revisar que todo quede cerrado, por tranquilidad. Lo miré con calma. ¿Cuándo? El mismo martes después de que os vayáis, o antes, si prefieres. Ahí lo tenía, la oferta colocada con delicadeza. Dame permiso para entrar cuando no estés. Así todo parecerá normal. Si después alguien me ve, no hace falta, respondí. No es molestia. Para mí tampoco cerrar mi propia puerta. Verónica suspiró. Mamá, Julián solo intenta ayudar. Últimamente todo el mundo intenta ayudarme demasiado. Irene dejó de masticar. Julián sonrió sin calor. Es lógico que nos preocupemos. Claro, no dije más. A veces un claro bien puesto deja más incómodo al otro que una discusión entera. Durante la visita Irene se escapó conmigo a la cocina con la excusa de buscar más galletas. Cerró la puerta a medias y bajó la voz. Abuela, ¿de verdad te vas el martes? La miré. Eso parece. La niña mordió una galleta sin ganas. Papá dijo que entonces habría que aprovechar. Sentí que el cuerpo se me quedaba frío. ¿Aprovechar qué? Irene abrió mucho los ojos, como si acabara de darse cuenta de lo que había dicho. No sé. Nada. Creo que hablaban de otra cosa. Irene se puso nerviosa. Es que mamá me mata si cuento cosas. Le acaricié la mejilla. Yo no quiero que te metas en problemas. No sé qué pasa, abuela. Solo sé que cuando hablan de tu casa, luego se callan si entro. La abracé. No pude evitarlo. Gracias por decírmelo. No le digas a mamá. No le diré. Cuando volvimos al salón, Julián estaba de pie junto a la repisa del pasillo, mirando la foto de Andrés. La había tocado. Lo supe porque ya no estaba perfectamente recta. Bonita foto, dijo. Me acerqué, la enderecé despacio y respondí. Sí, muy vigilante. Su mirada se cruzó con la mía durante apenas un segundo. No supo si yo hablaba de la foto o de él. Me gustó que no lo supiera. Se marcharon poco después. Verónica me besó en la mejilla, Irene me abrazó rápido y Julián me dijo que tuviera cuidado con el viaje, que a nuestra edad los cambios de rutina podían cansar. A vuestra edad también, respondí. Pero lo disimuláis peor. Irene volvió a reír. Verónica la empujó suavemente hacia la puerta. Cuando cerré, fui directa al pasillo. La foto de Andrés estaba recta porque la había recolocado yo, pero la figura de cerámica estaba un dedo más cerca del borde. Julián no podía evitar tocar lo que no era suyo. El lunes fue el día más largo. No pasó nada y, precisamente por eso, todo pesaba más. Preparé una maleta pequeña con ropa que no pensaba usar y la dejé a la vista en el dormitorio. Metí dentro un neceser vacío, una chaqueta, 2 camisones
y unas zapatillas. Verónica me llamó por la tarde. «Mamá, ¿todo listo?» «Sí. ¿A qué hora salís mañana?» «A las 9. ¿Seguro que no quieres que os acerquemos?» Consuelo conduce mejor que Julián. La frase no era cierta. Consuelo no conducía desde hacía 15 años, pero quería ver su reacción. Verónica tardó un segundo. «Pensé que ibais en autobús. Cambiamos de idea». «Ah, silencio». Luego preguntó: «¿Y Consuelo va a dejar su casa sola también? ¿Qué interés por las casas vacías, hija?» «Mamá, no empieces». No respondí. Colgué poco después. A las 8 de la tarde apareció Bruno. Venía solo otra vez. Traía la cara seria y las manos en los bolsillos. «¿Puedo pasar?» «Siempre». Entró, pero no se sentó. «¿Te vas mañana?» «Eso dicen». «¿Quién lo dice?» «Tu madre, tu padre, tú ahora». Miró al suelo. «Abuela, no dejes aquí cosas importantes». No me moví. La frase era demasiado directa para fingir que no la había oído. «¿Por qué me dices eso?» Bruno tragó saliva. «Porque papá está raro». «¿Raro cómo?», preguntó. «Si tú seguías guardando lo del abuelo Andrés en el cuarto, y si la finca de tus padres seguía a tu nombre». Yo no sabía que había una finca. Me senté en la silla del recibidor. ¿Cuándo preguntó eso? Hace unos días. Discutía con mamá. Decía que si tú hacías cambios sin avisar, luego habría problemas, que había que saber qué había y dónde. Y tu madre. Bruno tardó demasiado. Mi madre decía que no quería hacerte daño. Me cerré los ojos un instante. Esa frase era peor que un sí. ¿Sabe que alguien entra en mi casa? Bruno se puso pálido. Yo no he dicho eso. Pero lo sabes, no respondió. Me levanté despacio y me acerqué a él. Bruno, mírame. ¿Le costó? No voy a pedirte que acuses a tus padres, pero necesito saber si mañana corro peligro. No, peligro no. Van a entrar. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Creo que sí. El aire pareció desaparecer del recibidor. Aunque lo sabía, aunque lo estaba preparando, escucharlo de mi nieto fue otra cosa. Bruno no era un ruido en la pared ni una carpeta movida. Era carne de mi carne, un muchacho atrapado entre la lealtad a sus padres y la vergüenza de lo que estaba viendo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Se frotó la cara con una mano. Porque no estaba seguro. Porque papá decía que solo quería revisar. Porque mamá decía que tú estabas muy susceptible y que si te lo contábamos ibas a montar algo. Porque yo, no sé, porque soy un cobarde. No digas eso. Lo soy. No. Los cobardes no vienen a avisar. Lloró en silencio, de pie con los hombros tensos. Lo abracé. Al principio se quedó rígido. Después se quebró un poco contra mí. «No quiero que Irene se entere», murmuró. «Irene ya ve más de lo que creéis. Papá se va a enfadar muchísimo. Tu padre va a tener que elegir entre enfadarse y explicarse». Se separó. «¿Qué vas a hacer?» Lo que tenía que haber hecho desde el primer golpe. No le conté toda la trampa. No quería cargarlo con más. Solo le pedí una cosa. «Mañana no vengas, y si tu padre te pide algo no participes». Asintió. Antes de irse se volvió en la puerta. «Abuela, mamá no es como papá». «Lo sé, pero le hace caso». «Eso también lo sé». Se marchó. Me quedé un rato con la puerta abierta, mirando la calle, hasta que Consuelo apareció desde su casa. «Ese niño ha cantado un poco. Y ¿mañana vienen?» Consuelo apretó el bastón. «Pues mañana les abrimos el telón». El martes amaneció con un cielo limpio, casi ofensivo. Uno espera que los días importantes tengan tormenta, viento o alguna señal, pero no. Aquel día parecía uno cualquiera. La panadera abrió a la misma hora. El vecino de enfrente sacó al perro. Un repartidor dejó paquetes en la esquina. Mi casa, vista desde la calle,
Parecía una casa de mujer mayor que se iba de viaje con una vecina. A las 8:30, Consuelo llamó a mi puerta con una bolsa de viaje que no pensaba llevar a ninguna parte. ¿Listo? No, mejor. Si estuvieras lista me preocuparía. Apagué las luces, cerré ventanas, dejé la maleta visible en el recibidor y salí con el carrito. Cerré la puerta con 2 vueltas. En la cerradura, la misma cerradura que alguien más abriría después, el sonido me dio náusea. Cruzamos la calle despacio. Hicimos el teatro completo. Consuelo habló alto. El autobús sale a las 9:15, ¿no? Sí. Vamos bien. Una vecina nos saludó desde una ventana. Perfecto. Testigos de nuestra supuesta salida. Doblamos la esquina, esperamos 1 minuto y entramos por la puerta trasera de la casa de Consuelo. Desde su cocina, mi casa parecía más lejana, aunque solo la separara una pared. El móvil viejo de Rafa ya estaba grabando. Había dejado suficiente batería y espacio. Además, Bruno me había ayudado el día anterior a activar en mi móvil una conexión para ver una vista básica de la grabación a distancia. No era perfecto, pero funcionaba. Una imagen algo borrosa del pasillo y la puerta. Ver mi propia entrada desde la cocina de Consuelo me resultó extrañísimo. Mi puerta, mi mueble, mi pasillo, todo convertido en una pantalla. Ahora esperamos, dijo Consuelo. Eso es lo peor. No, lo peor ya lo hicieron ellos. A las 9:20, nada. A las 9:40, nada. A las 10 me empezaron a sudar las manos. ¿Y si no vienen? Pregunté. Entonces merendamos con derrota. Es por la mañana, pues desayunamos con derrota. ¿Qué más da? A las 10:17, la imagen del móvil cambió. La puerta se abrió, muy despacio. Primero apareció Julián. Entró con guantes. Aquello me dio más rabia que miedo. No entraba como un familiar que se sentía autorizado. Entraba como alguien que sabía que hacía algo que debía ocultar. Detrás de él apareció Verónica, mi hija. Se me escapó un sonido que no reconocí. Consuelo me agarró la mano. Respira. Verónica llevaba una chaqueta oscura y el bolso cruzado. Miró hacia la calle antes de cerrar. Luego dijo algo que el móvil no captó bien. Julián respondió y señaló hacia el pasillo. No tardaron ni 1 minuto en ir al cuarto pequeño. Los vi pasar por la pantalla. Mi hija en mi casa vacía. Mi yerno con guantes. El corazón me golpeaba tan fuerte que apenas oía a Consuelo respirar a mi lado. «No salgas», susurró ella. «Es mi hija. Por eso no salgas hasta tenerlo todo». La puerta del cuarto pequeño se abrió. La cámara no alcanzaba a grabar dentro, pero sí se oían ruidos. Cajas movidas. El baúl. Un golpe. Luego la voz de Julián, amortiguada pero clara. «Aquí no está». Verónica respondió algo. Julián volvió al pasillo y se dirigió al dormitorio. Mi dormitorio. Verlo cruzar esa puerta fue casi insoportable. Mi habitación no era solo una habitación. Era la cama donde dormí con Andrés, el armario donde guardaba mis vestidos, el cajón con cartas viejas, el lugar donde me quitaba las medias al final del día y donde nadie tenía derecho a entrar sin mí. Verónica lo siguió. Eso fue lo que más me dolió. No que Julián entrara, que mi hija no lo detuviera. Durante varios minutos solo vimos el pasillo vacío y escuchamos ruidos desde el dormitorio. Cajones, puertas, el roce de una bolsa. Luego Julián salió con la carpeta azul falsa en la mano. Mi carpeta trampa, sentí una satisfacción amarga. «La tiene», susurró Consuelo. Verónica apareció detrás, pálida. «Julián, vámonos ya», se oyó. Él abrió la carpeta allí mismo. En el pasillo la cámara lo captó de lado. Vimos cómo pasaba papeles, cómo se detenía en la hoja que yo había escrito. «Mira esto», dijo.
Verónica se acercó. Leyeron. Julián soltó una risa baja. Lo sabía. La finca sigue ahí y habla de testamento. No deberíamos estar haciendo esto, dijo Verónica. Ahí me llevé una mano al pecho. No era inocencia, pero era una grieta. Julián respondió con frialdad. Lo que no deberíamos es dejar que tu madre cambie todo por culpa de esa vecina. Y luego nos enteremos tarde. Es su casa, y tú eres su hija. Eso no nos da derecho a entrar así. Verónica, por favor, si esperamos a que ella nos lo cuente, no nos contará nada. Cada semana está peor. Lo de los objetos movidos lo prueba. Consuelo apretó mi mano con fuerza. Lo de los objetos movidos. Él había creado la prueba de mi supuesto deterioro, y ahora la usaba para justificarse. Julián siguió. Cuando empiece a decir que alguien entra, quedará claro que está confundida. Ya lo hemos hablado. Verónica no respondió. Mi hija no respondió. Y ese silencio me dolió casi tanto como la frase de él. La pantalla tembló un poco cuando Julián se acercó al mueble de la entrada. Revisó cajones. Verónica permanecía en el pasillo mirando hacia la puerta como si esperara que alguien apareciera para liberarla de su propia decisión. Entonces ocurrió algo que no estaba en el plan. La puerta de entrada volvió a abrirse. Julián se quedó inmóvil. Verónica dio un paso atrás. En la pantalla apareció Bruno, mi nieto. Tenía la cara desencajada. ¿Qué hacéis?, preguntó. Su voz sí se escuchó clara. Verónica se llevó una mano a la boca. «Bruno», Julián reaccionó rápido. «¿Qué haces?» «Eso te pregunto yo. Venía a revisar que todo estuviera cerrado». Bruno miró los guantes de su padre, luego la carpeta azul en su mano. ¿Con guantes y papeles de la abuela? Julián se acercó a él. «No te metas. Me dijiste que solo querías asegurarte de que no dejaba nada importante si se iba de viaje. Eso estamos haciendo». Bruno negó con la cabeza. «No, estás registrando su casa». Verónica empezó a llorar. «Bruno, cariño, esto es complicado». «No parece complicado». Su voz temblaba, pero no retrocedió. Julián bajó el tono. «Tu abuela está perdiendo facultades. Alguien tiene que mirar por la familia». «¿Por la familia o por la finca?», preguntó Bruno. El silencio posterior fue enorme. Consuelo murmuró: «Ese niño vale oro». Yo no podía hablar. Bruno había venido, a pesar de mi petición, a pesar del miedo, y ahora estaba en mi pasillo, plantado frente a sus padres, diciendo lo que yo aún no podía decirles a la cara. Julián endureció la voz. «Dame el móvil». Bruno retrocedió. «¿Por qué?» «Porque no quiero que grabes tonterías». No veíamos bien la mano de Bruno, pero entonces entendí. También estaba grabando. Verónica lloró más fuerte. «Julián, basta. Cállate», soltó él. Fue un segundo en el que se le cayó la máscara. Le habló a mi hija como seguramente le hablaba cuando no había visitas, ni cenas, ni necesidad de parecer razonable. Bruno se puso pálido. «No le hables así». Julián dio un paso hacia él. Ahí Consuelo se levantó. «Ahora sí». No esperé más. Cogí mi móvil, salí con Consuelo por la puerta trasera y crucé el patio común con una energía que no sabía que me quedaba. No pensé en mis rodillas, no pensé en mi edad, no pensé en lo que iba a decir. Solo pensé en Bruno. Abrí mi puerta con mi llave. El sonido detuvo todo dentro. Entré. Julián estaba en el pasillo con la carpeta falsa en una mano y los guantes puestos. Verónica llorando. Bruno con el móvil en alto. Y yo en la puerta, con Consuelo detrás. Durante unos segundos, nadie habló. Fue casi hermoso de una manera terrible verlos allí atrapados en mi casa, en mi pasillo, con mis cosas abiertas, sin posibilidad de convertirlo en un despiste mío. Julián fue el primero en reaccionar. «Mercedes». No grité. No hizo falta.
Di un paso adentro, no digas mi nombre como si hubieras venido a traerme pan. Verónica se tapó la cara. Mamá, la miré. A ti te escucharé después, si es que encuentro una forma de hacerlo sin romperme más. Julián intentó cerrar la carpeta. Esto no es lo que parece. Consuelo soltó una carcajada seca. Hijo, si alguna vez una frase nació muerta, es esa. Yo levanté el móvil. Está grabado. Desde que abristeis la puerta, la cara de Julián cambió. Primero incredulidad, luego cálculo, después rabia. ¿Nos has grabado? En mi casa, mientras entrabais sin permiso. Tenemos llave. Teníais una copia. No permiso. Bruno bajó el móvil lentamente. Abuela, lo miré con una ternura inmensa y una tristeza igual de grande. Gracias. Julián se volvió hacia él. ¿Tú has provocado esto? No, dijo Bruno. Yo solo llegué antes de que pudieras esconderlo. Verónica levantó la cara. Tenía el maquillaje corrido, los ojos rojos y una expresión que no le había visto nunca. Vergüenza. Miedo. Quizá alivio también. A veces quien vive al lado de una persona dominante tarda en sentir alivio, incluso cuando la caída la salpica. Mamá, yo... empezó. No, aquí la interrumpí. Miré a Julián. Deja la carpeta en la mesa. Mercedes, escúchame, la carpeta. La dejó. Las llaves. Verónica cerró los ojos. Julián apretó la mandíbula. Esto es una exageración. Las llaves, mi voz no tembló. No sé de dónde salió esa firmeza. Quizá de todos los cajones movidos, de todas las veces que mi hija me llamó olvidadiza, de la foto de Andrés torcida, de Bruno llorando en mi recibidor, de Consuelo oyendo golpes al otro lado de la pared, de mi dormitorio invadido. Verónica sacó su llavero primero, quitó la copia y la dejó junto a la carpeta. Julián no se movió. Consuelo levantó el bastón. No me hagas tener que señalarte con esto que tengo buena puntería. Bruno, pese a todo, soltó un sollozo que casi parecía risa. Julián dejó su llave sobre la mesa con un golpe seco. Os vais a arrepentir de tratarme como un ladrón. Lo miré. Entonces deja de comportarte como uno. La frase lo golpeó más de lo que esperaba. Vi cómo se tensaba. Verónica susurró. Julián, vámonos. No dije, tú te quedas un momento. Mi hija me miró. Julián también. ¿No vas a darle órdenes a mi mujer? Ahí Bruno se puso delante de su madre. Papá, sal. El silencio se volvió pesado. Julián miró a su hijo como si lo hubiera perdido en ese instante. Quizá era verdad, se marchó dando un portazo. Consuelo fue a la ventana para asegurarse de que salía a la calle. Bruno se quedó junto a Verónica. Yo miré a mi hija y sentí una mezcla tan fuerte de amor y decepción que casi tuve que sentarme. Mamá, dijo ella. ¿Cuántas veces? Bajó la cabeza. No lo sé. Mírame. Lo hizo. ¿Cuántas veces habéis entrado en mi casa? Lloró en silencio. 3. Que yo sepa. Que yo sepa. La frase me atravesó. ¿Qué buscabais? Verónica miró la carpeta falsa. Papeles. Eso ya lo sé. La escritura. Lo de la finca. El testamento. Julián decía que si esperábamos, podías cambiarlo todo, influenciada por Consuelo o por cualquiera, que luego sería tarde. Consuelo. Desde la ventana bufó. ¿Qué obsesión tienen conmigo los mediocres? Yo no aparté los ojos de mi hija. ¿Y tú qué decías? Verónica se rompió. Yo decía que no quería hacerte daño. Pero venías. Sí. Y cuando te dije que encontraba cosas movidas, me llamaste olvidadiza. Sí. Y sabías que alguien las movía. Se tapó la boca. Sí. No hubo más defensa. Y aunque me dolió, agradecí al menos que no intentara adornarlo. Bruno lloraba sin ruido. Me acerqué a él y le tomé la mano.
Esto no te pertenece a ti. Tenía que haber hablado antes. Hablaste cuando pudiste. Verónica lo miró. Bruno, perdóname. Él no contestó. No tenía por qué. Me volví hacia mi hija. Vas a irte ahora. No con Julián si no quieres, pero de mi casa sí. Mañana hablaremos con Claudia. Benítez, y Rafa va a cambiar esta cerradura hoy mismo. Mamá, hoy no puedo sostener tu culpa, Verónica. Apenas puedo sostener la mía por haber tardado tanto en creerle a mi propia casa. Se quedó inmóvil. Luego asintió. Antes de irse, miró la foto de Andrés en el pasillo. Papá se avergonzaría de mí. No respondí. No porque quisiera castigarla, porque no sabía si era verdad, y porque a veces una frase así no necesita consuelo inmediato. Verónica salió. Bruno se quedó. Consuelo cerró la puerta detrás de ella y echó el pestillo. Durante unos segundos, los tres permanecimos en silencio en mi recibidor, con la carpeta falsa sobre la mesa y las llaves de mi hija y mi yerno junto a ella. Mi casa ya no estaba hablando en susurros. Había gritado, y esta vez todos la habíamos escuchado, pero lo peor, o lo más importante, todavía faltaba, porque una cosa era pillarlos dentro, otra muy distinta sería sentarlos delante de las pruebas, de la abogada, de Irene y de la verdad, completa, y ver quién seguía intentando llamar despiste a una invasión. Rafa cambió la cerradura esa misma tarde. No al día siguiente, no cuando se calmara todo, no después de hablar con nadie más. Esa misma tarde, lo llamé mientras Bruno seguía sentado en mi cocina, con un vaso de agua delante que no había tocado, y Consuelo recogía del pasillo la carpeta falsa como quien levanta del suelo una prueba y no un simple montón de papeles viejos. Rafa llegó en menos de una hora. No preguntó demasiado. Miró las llaves sobre la mesa, la cara de Bruno, mis manos apretadas alrededor de la taza y a Consuelo plantada junto a la puerta con su bastón. Como si custodiara un juzgado. Ahora sí, dijo. Ahora sí, respondí. Mientras trabajaba, el ruido de las herramientas sonó en la casa como una música extraña. Metal contra metal, tornillos cayendo en una caja, la cerradura vieja saliendo de la puerta. Aquella cerradura había protegido mi casa durante años, pero también había permitido que la traición entrara con llave propia. Verla en la mano de Rafa, fuera de su sitio, me produjo un alivio casi físico. Bruno no se movió de la cocina. De vez en cuando miraba el móvil. Supuse que tendría mensajes de su madre. ¿Tal vez? ¿De su padre? No. Le pregunté. A veces los jóvenes necesitan unos minutos para decidir si quieren compartir el peso o guardarlo un rato en silencio. Cuando Rafa terminó, me entregó 3 llaves nuevas. Estas no las des sin pensarlo mucho, me dijo. No pienso darlas sin pensarlo nada. Consuelo asintió, satisfecha. Así se habla. Rafa también me dio el bombín viejo dentro de una bolsa. Guárdelo por si su abogada quiere verlo. La palabra abogada volvió a poner seriedad en la habitación. Hasta ese momento la escena podía parecer familiar, dolorosa, doméstica, pero había algo más. Alguien había entrado en mi casa sin permiso real, había registrado mi dormitorio, había manipulado objetos para hacerme parecer olvidadiza y había buscado documentos. Eso ya no era solo una discusión entre madre e hija, era una invasión. Llamé a Claudia Benítez al día siguiente por la mañana. No era una amiga, pero sí una mujer que conocía por asuntos de la comunidad. Abogada, viuda, seria, con esa forma de hablar que no acaricia demasiado, pero coloca las cosas en una mesa limpia. Me dio cita para esa misma tarde. Fui con Consuelo y con Bruno. Bruno insistió. Yo estaba allí, dijo. Tengo que ir. No quise impedirlo. Tenía 19 años, pero aquella historia ya lo había puesto en un lugar adulto antes de tiempo.
Lo mínimo era no tratarlo como un niño justo cuando intentaba hacer lo correcto. Claudia nos recibió en un despacho lleno de archivadores, plantas pequeñas y una fotografía de una playa que parecía puesta allí para recordarle a la gente que el mundo no era solo problemas. Le contamos todo, los objetos movidos, los golpes que Consuelo escuchó, las fotos, los hilos, la aterradura sin forzar, la trampa del viaje, la grabación del móvil de Rafa, la llegada de Bruno, las llaves sobre la mesa. Claudia escuchó sin interrumpir. Eso me gustó. Hay personas que cuando una mujer mayor empieza a contar algo grave, enseguida rellenan los huecos con explicaciones suaves. Cansancio, edad, malentendido, familia preocupada. Claudia no hizo eso. Tomó notas, pidió fechas, miró las fotos y reprodujo el fragmento del vídeo donde Julián aparecía. Entrando con guantes, cuando vio a Verónica detrás de él, no dijo nada. Yo tampoco. Fue Bruno quien bajó la mirada. Al terminar, Claudia dejó el bolígrafo sobre la mesa. Mercedes, hay varias cosas aquí. Entrada con copia sin consentimiento actual. Posible manipulación para hacerla parecer confundida. Búsqueda de documentación privada y presión patrimonial. Hay que proteger documentos, cuentas, testamento y vivienda. Y conviene dejar constancia formal de lo ocurrido. ¿Denunciar? Pregunté. La palabra me salió pequeña. Claudia no se apresuró. Puede valorarse. También puede hacerse un requerimiento formal, revisar accesos, revocar cualquier autorización y dejar preparado todo por si esto escala. Lo importante es que no vuelvan a tener margen para decir que usted imaginó las cosas. Miré a Bruno. Él seguía muy pálido. Mi madre, empezó, pero se detuvo. Claudia lo observó con una firmeza amable. Tu madre tendrá que responder por lo que hizo y por lo que permitió. Eso no significa que tú tengas que cargar con ella. Bruno tragó saliva. Mi padre va a decir que solo quería proteger intereses de familia. La palabra familia no convierte una invasión en protección, respondió Claudia. Aquella frase se me quedó grabada. La palabra familia no convierte una invasión en protección. ¿Cuántas veces nos hacen aceptar cosas terribles porque vienen envueltas en sangre, apellido o preocupación? Esa misma tarde, siguiendo las indicaciones de Claudia, guardé mis documentos reales en una caja de seguridad. Revisamos mis cuentas. Cambié claves. Dejé por escrito que ninguna persona podía entrar en mi casa, retirar papeles, gestionar nada ni ayudarme sin mi consentimiento expreso. También actualicé mi testamento. No lo hice desde la rabia. Aunque rabia tenía, lo hice desde una claridad que me dolía. Verónica seguiría siendo mi hija. Eso no podía borrarlo ningún documento. Pero mi confianza ya no podía quedar escrita como si nada hubiera pasado. La parte de libre disposición, la que yo podía decidir con calma, la orienté hacia Bruno e Irene con condiciones claras y dejé instrucciones para que ninguna presión familiar pudiera utilizar mi edad como argumento para mover mi voluntad. Claudia redactó todo con un lenguaje sobrio. A mí me parecía casi frío. Luego entendí que esa frialdad era necesaria. El papel no tenía que llorar, tenía que proteger. Verónica me llamó 11 veces ese día. No contesté. Después escribió: Mamá, por favor tenemos que hablar. Julián está muy enfadado. Bruno no nos coge el teléfono. Esto se ha ido de las manos. Miré el mensaje durante un buen rato. Esto se ha ido de las manos. No, esto había estado demasiado tiempo en manos equivocadas. Respondí solo. Mañana a las 5, en mi casa, sin llaves, con Claudia presente. Si viene Julián, entra solo si yo lo autorizo.
Tardó 10 minutos en contestar. ¿Una abogada? ¿De verdad vas a hacer esto así? Escribí, sí, nada más. A veces una palabra corta cierra décadas de costumbre. El miércoles, a las 5 menos cuarto, mi salón estaba preparado, no para una comida, no para una visita familiar, para una verdad. La carpeta falsa estaba sobre la mesa, junto a las llaves antiguas que Verónica y Julián habían dejado, las fotos impresas, una copia del informe de Rafa y la memoria USB con el vídeo. Consuelo se sentó en la butaca junto a la ventana. Claudia llegó puntual con un maletín y una calma que le cambió el aire a la casa. Bruno vino también. No se lo pedí. Apareció con la mandíbula apretada y los ojos cansados. Quiero estar, dijo. No tienes que hacerlo. Ya lo sé. Se sentó cerca de mí. A las 5 en punto sonó el timbre, no la llave. El timbre, ese sonido me dio una satisfacción triste. Verónica estaba en la puerta. Venía sola, o eso parecía. Detrás de ella, unos pasos más abajo, estaba Julián. No subió del todo hasta que yo lo miré. ¿Puede pasar?, preguntó Verónica. Me sorprendió que preguntara. Tú sí. Él espera. Julián soltó una risa seca desde la escalera. Mercedes, esto es ridículo. Claudia apareció a mi lado. Buenas tardes. Soy Claudia Benítez, abogada de Mercedes. Si desea participar en esta conversación, tendrá que hacerlo en los términos que ella permita. Julián perdió parte del color. No necesito una abogada para hablar con mi suegra. Ella sí, respondió Claudia. Consuelo murmuró desde dentro. Y testigos también, por si se anima. Verónica entró. Julián, después de unos segundos también, no lo invité a sentarse. Se quedó de pie junto al mueble de la entrada, el mismo que había revisado con guantes. Me gustó verlo incómodo allí. Mi hija miró la mesa y empezó a llorar antes de que nadie hablara. Mamá, siéntate, Verónica. Se sentó. Julián no. Esto se está exagerando muchísimo, dijo él. Entramos porque nos preocupaba que dejaras papeles importantes en una casa vacía. Tú misma dijiste que te ibas de viaje. Bruno levantó la cabeza. Entraste con guantes. Julián lo miró con rabia. Tú mejor no hables. En mi casa mi nieto habla si quiere, dije. Julián apretó los labios. Claudia tomó nota. Mercedes, dijo mi hija, no queríamos robarte nada. ¿Qué queríais? Verónica no respondió. Julián sí. Evitar un desastre. Tu hija lleva meses preocupada por tus despistes. Encontrabas cosas movidas, decías que alguien entraba, hablabas de testamentos y de una finca que ni siquiera habías mencionado. Con claridad. Lo razonable era revisar. Consuelo soltó un golpe con el bastón contra el suelo. Lo razonable era preguntar, no registrar. Julián la ignoró. La familia tiene derecho a saber si hay bienes que pueden afectar a todos. Ahí me levanté, despacio, con las rodillas protestando pero con la voz firme. La familia tiene derecho a quererme, a preocuparse, a preguntarme, a sentarse conmigo y hablar claro. Lo que no tiene derecho es a entrar en mi casa mientras finjo estar de viaje, abrir mi dormitorio, revisar mi armario, tocar mis documentos y luego decir que yo estoy olvidadiza, porque las cosas aparecen movidas. Julián apartó la mirada. Verónica lloraba en silencio. ¿Tú moviste la foto?, le pregunté a él. ¿Qué foto? La de Andrés. No sé de qué hablas. Sí sabes. Te vi tocarla el domingo, y antes ya había aparecido torcida varias veces. Eso es absurdo. Claudia intervino. En el vídeo se escucha al señor Julián decir, cuando empiece a decir que alguien entra, quedará claro que está confundida. Ya lo hemos hablado. Quiere explicar a qué se refería. El silencio se hizo pesado. Verónica se tapó la cara. Julián miró a Claudia como si acabara de entender que no estaba ante una reunión familiar manejable. Fue una frase sacada de contexto.
El contexto es usted dentro de una casa ajena con guantes y una carpeta en la mano, respondió Claudia. Bruno respiró hondo. Papá, para. Julián giró hacia él. No me llames papá en ese tono. Entonces no hagas cosas que me den vergüenza. La frase atravesó la habitación. Verónica soltó un sollozo. Julián se quedó quieto. Creo que hasta ese momento había pensado que Bruno estaba confundido, influenciado por mí, quizá asustado. Pero allí en mi salón vio otra cosa. Vio a su hijo mirándolo no con miedo, sino con decepción. Y esa decepción no se arregla con argumentos legales. Yo solo quería saber la verdad, dijo Julián, más bajo. No respondí. Querías tener ventaja, me miró. ¿Ventaja? Querías saber dónde estaban mis papeles antes de que yo pudiera decidir qué hacer con ellos. Querías saber si la finca seguía a mi nombre. Querías saber si iba a cambiar el testamento. Y para conseguirlo, necesitabas que mi propia hija me viera como una mujer que ya no podía fiarse de su memoria. Verónica levantó la cabeza. Mamá, ahora tú. Se quedó inmóvil. Dime la verdad, sin él, sin adornos, sin estábamos preocupados. ¿Sabías que las cosas se movían para que yo dudara? Mi hija temblaba. Julián dio un paso. Verónica, cuidado. Claudia lo miró. Déjela responder. Verónica tardó. Cada segundo me dolió. Al principio no, dijo por fin. Al principio pensé que de verdad se te olvidaban cosas. Luego, Julián empezó a decir que si tú notabas objetos movidos, sería más fácil convencerte de que necesitabas ayuda. Yo le dije que eso estaba mal, pero lo permitió, dijo Bruno. Verónica cerró los ojos. Sí. La palabra cayó como una piedra. Permitió. No entró sola la primera vez, quizá. No ideó cada gesto, tal vez. Pero permitió. Miró hacia otro lado. Se benefició de la duda sembrada en mi propia cabeza. Me habló de despistes, sabiendo que alguien estaba fabricándolos. ¿Cuántas veces entrasteis? Pregunté. 3 conmigo, respondió. Una antes, él solo. Julián soltó. ¿Verónica? No, dijo ella, sorprendiéndonos a todos. Ya está. Su voz temblaba, pero salió. Entraste una vez sin mí. Me lo dijiste después. Dijiste que solo habías revisado el cuarto pequeño. Luego me convenciste de que si yo iba contigo sería mejor, porque así, si mamá se enteraba, podría explicarle que era por su bien, y yo fui. Me miró destrozada. Fui, mamá. No lloré, quizá porque ya lo había hecho por dentro muchas veces. ¿Y la finca? Pregunté. Julián no respondió. Verónica sí. Él quería saber si seguía a tu nombre porque tiene deudas. El aire cambió. Bruno se puso de pie. ¿Qué deudas? Julián perdió por fin la máscara. No hables de lo que no entiendes. ¿Qué deudas? Repitió Bruno. Verónica se llevó las manos al rostro. Un préstamo. Inversiones. No sé todo. Me decía que podía solucionarlo si sabíamos qué patrimonio familiar había, que no era para quitártelo, mamá, que era para organizarnos, para anticiparnos, para que nada se perdiera. Consuelo soltó una frase muy baja que preferí no repetir. Yo me senté despacio. Ahí estaba el centro. No mi seguridad, no mis despistes, no mis objetos movidos, deudas, finca, escrituras, testamento. La palabra preocupación había sido la alfombra. Debajo estaba el polvo de siempre. Dinero. Julián intentó recuperar terreno. Eso es una simplificación injusta. Claudia lo miró con frialdad. Yo no he robado nada, porque encontró copias falsas. Dije. Se quedó quieto. ¿Qué? Toqué la carpeta azul sobre la mesa. Esto, lo que te llevabas en la mano, era falso. Mis documentos reales
salieron de esta casa antes de que tú entraras. Por primera vez, Julián pareció realmente sorprendido, no por haberme hecho daño, por haber sido engañado. Nos tendiste una trampa, dijo, en mi casa, con mis papeles, después de que vosotros me tendierais otra a mí con mis propios recuerdos. No respondió. Claudia tomó la palabra con calma. Mercedes ha cambiado la ferradura, ha protegido los documentos, ha revocado cualquier permiso de entrada y ha actualizado instrucciones legales sobre su patrimonio y su voluntad. También se va a dejar constancia formal de lo ocurrido. A partir de hoy, cualquier comunicación sobre estos asuntos pasará por mí si ella lo considera necesario. Julián se levantó. Esto es una locura. No, dijo Bruno. La locura es que yo haya tenido que ver a mis padres registrando la casa de mi abuela. Verónica se derrumbó, no de una forma teatral. Simplemente se hundió en la silla con una mano en el pecho, como si acabara de notar el peso completo de lo que había hecho. Bruno, perdóname, susurró. Él no se acercó. No puedo ahora. Ella asintió entre lágrimas. Me miró después. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Entonces empieza por no pedir. La frase le dolió. A mí también. Quiero hacer algo, dijo. Lo que sea, para reparar. ¿Reparar? Empieza por irte de esta casa y no volver a entrar hasta que yo te invite. Empieza por hablar con Irene antes de que Julián le cuente una versión limpia. Empieza por mirar las deudas de tu marido y decidir si vas a seguir dejando que su miedo dirija tu moral. Y empieza por no volver a llamarme, olvidadiza para tapar una mentira. Verónica lloraba sin defenderse. Eso al menos era nuevo. Julián caminó hacia la puerta. Yo no tengo por qué seguir oyendo esto. No, dije. Tú lo que tienes es que devolver cualquier copia, foto o información que hayas tomado. Y hablarás con Claudia. Se rió. ¿Y si no? Consuelo se levantó con el bastón. Entonces hablaremos todos más alto. Y créeme, tengo pulmones de sobra. Claudia no sonrió, pero añadió, entonces se valorarán las acciones correspondientes con las pruebas disponibles. Julián abrió la puerta. Antes de salir, miró a Verónica. Vienes conmigo. Durante un segundo, mi hija pareció encogerse. Después miró a Bruno. Miró mis llaves nuevas sobre la mesa. Miró la carpeta falsa. Y respondió, no, una palabra, temblorosa, tarde, pero suya. Julián se quedó paralizado. ¿Qué has dicho? Que no voy contigo ahora. No hagas esto delante de ellos. Lo estoy haciendo precisamente porque están delante. Julián salió dando un portazo. La casa entera vibró. Nadie se movió. Luego Consuelo dijo, ¿qué manía tienen algunos hombres con cerrar fuerte puertas que ya no abren? Bruno soltó una risa quebrada. Verónica lloró más. Yo no la abracé. No todavía. Pero tampoco aparté la mirada. Durante las semanas siguientes todo fue lento. Las historias reales casi nunca terminan con una sola escena. Después vienen los mensajes, las llamadas, los trámites, las versiones contadas a medias, los familiares que preguntan sin querer saber, los vecinos que intuyen algo y los silencios en comidas que ya no se celebran igual. Julián intentó decir que yo estaba influenciada por Consuelo y por Claudia. También insinuó que Bruno había exagerado. Eso le duró poco, porque Bruno guardaba su propia grabación y porque el vídeo de Rafa era bastante claro. La entrada con guantes no dejaba demasiado espacio para la poesía. Claudia envió un requerimiento formal. Rafa cambió también la cerradura del patio. Revisé mis cuentas. La finca de mis padres quedó protegida con instrucciones claras. Mi testamento fue actualizado. Las joyas de Andrés se quedaron un tiempo en casa de Consuelo y luego pasaron a una caja de seguridad. Verónica no volvió en un mes. Me llamó varias veces. Al principio no contesté. Luego sí, pero poco.
Ella empezó terapia, o eso me contó Bruno. También inició conversaciones difíciles con Julián sobre sus deudas. No sé en qué terminaría su matrimonio. No era mi responsabilidad salvarlo ni destruirlo. Bastante había tardado en entender que las decisiones de mi hija no podían seguir entrando por mi puerta con una copia de llave. Irene vino a verme 2 semanas después. La trajo Bruno. Entró muy seria, sin auriculares, con una mochila pequeña y la mirada demasiado adulta para 15 años. ¿Es verdad?, preguntó nada más sentarse en la cocina. No fingí no entender. Sí. ¿Mi padre entró aquí? Sí. ¿Mi madre también? Me dolió. Sí. Irene bajó la mirada. Yo sabía que hablaban raro de tu casa. Lo sé. Tenía que haber dicho más. Le tomé la mano. No. Los adultos tenían que haber hecho menos. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Mamá llora mucho. Lo imagino. Papá dice que todos estáis contra él. Eso también lo imagino. Yo no quiero estar contra nadie. No tienes que estar contra nadie para estar a favor de la verdad. A Irene lloró entonces y Bruno la abrazó. Ver a mis 2 nietos así en mi cocina, pagando por el egoísmo y el miedo de sus padres, me produjo una tristeza feroz, pero también algo de esperanza. Ellos estaban viendo, no mirando hacia otro lado. Eso ya era más de lo que muchos adultos habían hecho en mi vida. Con el tiempo, Verónica empezó a venir, siempre avisando, siempre esperando a que yo abriera. La primera vez se quedó en el umbral. ¿Puedo pasar?, preguntó. El gesto me dolió más que si hubiera entrado como antes, porque por fin entendía que mi puerta era mía. «Puedes pasar a la cocina», respondí. «Nada de dormitorio, nada de pasillo, nada de revisar. Cocina, mesa, café». Palabras. Se sentó frente a mí con las manos juntas. «Julián y yo estamos separados por ahora». No respondí con alegría. Aquello no era una victoria, era una consecuencia. «Lo siento por lo que te duela», dije. «Me duele más haber tardado tanto», asentí. «Eso sí es tuyo». Lloró, pero no buscó mi abrazo. Me contó que las deudas eran peores de lo que pensaba, que Julián llevaba meses presionándola con la idea de ordenar el patrimonio familiar, que ella había empezado creyendo que era prudencia y terminó permitiendo cosas que sabía injustificables, que cuando yo hablaba de objetos movidos, una parte de ella se sintió aliviada porque así podía convencerme de que necesitaba ayuda sin admitir lo que estaban haciendo. «Usé tu miedo contra ti», dijo. No dije nada. «Y usé tu edad». Eso sí me tocó, porque era la verdad más limpia que había pronunciado. «Sí», respondí. «Lo hiciste. No sé si vas a perdonarme». La miré largamente. «No lo sé yo tampoco, pero si algún día pasa, no será porque lo necesites tú, será porque pueda yo». Aceptó la frase. Eso también era nuevo. Mi casa tardó en volver a sentirse casa. Durante semanas, cada vez que encontraba un cajón abierto, aunque lo hubiera dejado yo así, se me tensaba el cuerpo. Si la foto de Andrés aparecía un poco torcida por una corriente de aire, la enderezaba con rabia. Si oía un golpe en la pared, llamaba a Consuelo antes de pensar. Consuelo, por supuesto. Venía. ¿Golpe real o golpe de vieja traumatizada?, preguntaba. Hoy no tengo paciencia. Entonces, real por si acaso, me hacía reír incluso cuando no quería. Un sábado, Bruno apareció con un pequeño cuadro. Lo había mandado hacer con una foto antigua de mi casa, de cuando el patio estaba lleno de geranios, y Andrés aún vivía. En la parte de abajo había una frase grabada. Lo que es hogar no se registra, se respeta. No pude hablar durante un buen rato. ¿Es demasiado?, preguntó incómodo. Es perfecto. Lo colgamos en el pasillo justo donde antes alguien torcía la foto de Andrés. Ahora había 2 miradas vigilantes.
la de mi marido en su marco de feria, y la frase de mi nieto recordándole a cualquiera que entrara que aquella casa no era un expediente familiar, ni una oportunidad, ni una herencia anticipada. Era mi hogar. El cierre verdadero llegó meses después, un martes. Yo había vuelto al mercado, de verdad esta vez. Compré tomates, pan, merluza y arroz, como aquel día en que todo empezó a tomar forma. Al volver, Consuelo estaba en su puerta. ¿Todo bien? Todo bien. Entré en mi casa, cerré con mi llave nueva, dejé las bolsas en la cocina, caminé despacio por el pasillo. La foto de Andrés estaba recta, la silla del comedor en su sitio, el cajón de la entrada cerrado, la puerta del cuarto pequeño quieta. No había golpes, no había pasos, no había nadie buscando mi vida en una carpeta. Me senté en el salón y por primera vez en mucho tiempo no revisé nada. Solo respiré. Mi vecina dijo que escuchaba golpes en mi casa cuando yo no estaba, y gracias a ella entendí que una casa puede avisarte cuando alguien está intentando quitarte algo más que papeles. Querían mis escrituras, mis joyas, mi finca, mi testamento, pero antes de todo eso, querían algo más peligroso. Querían que yo dudara de mí misma. Movieron objetos para mover mi confianza. Abrieron cajones para abrir grietas en mi memoria. Torcida una foto, torcida mi credibilidad. Y casi les funciona. Casi. Pero mi casa habló. Consuelo escuchó. Bruno se atrevió. Irene dijo lo que no debía. Y yo al fin dejé de pedir permiso para creer lo que mis propios ojos veían. Ahora mis llaves son mías. Mis papeles están donde yo decido. Mi hija llama antes de venir. Mis nietos entran con abrazos, no con secretos. Y si alguna vez una silla aparece fuera de sitio, ya no pienso primero que estoy perdiendo la cabeza. Pienso sencillamente que la moveré yo si quiero, porque esta casa, con sus grietas, sus fotos, sus cajones y sus silencios, sigue en pie, y yo también.